en este caso. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Buenos días, profe. Sí, sí se escucha. Ok, bueno, vamos a empezar ahorita que lleguen más compañeros. Sí, ¿Cómo, profe, es- sin problema. cómo les trata la pandemia? Pues ya queriendo salir, profe, ya queremos ir a la universidad. Hay un, un miembro de la OMS, de la Unión Europea, que está con sede en Europa, dijo, aunque no sé si se ha corroborado, pero parece que sí es cierto que él opina que en abril probablemente se podría ya abrir la economía, cuando menos en Europa, que es donde está él. Es una oficina de la Organización Mundial de la Salud. Dice que inclusive sin vacunas es posible. No sé si vieron la semana pasada un reporte de la OMS en la que establece el porcentaje de letalidad del SARS-CoV-2. Eh, en los meses anteriores, aproximadamente la letalidad o la mortalidad, no sé con qué sería la tasa de muertos en relación al total de contagiados confirmados, es del 2%. Es decir, que el 98% de los contagiados supera la enfermedad, según esas cifras que venían arrastrando en años anteriores. En promedio, por supuesto, porque en México la tasa es superior, ¿no? La tasa de la letalidad o mortalidad es superior. En otros lugares es prácticamente cero. Hay lugares de África en los que pues ahora sí que les tienen que platicar que hay pandemia porque ellos no la ven. Entonces, en promedio, entre los países que tienen una mayor tasa de mortalidad y los países en los que no hay prácticamente nada, el resultado es que, como les reitero, es una tasa del 2%. Pero la cifra que revisó la OMS, ya con ajustando su información y tomando en cuenta todas estas diferencias en las zonas, en todas las zonas del mundo, porque es una pandemia, ¿no? Abarca todo el mundo. Pues la tasa de letalidad o mortalidad me parece que es inferior al 1%. El 2% ya es bajo. El 1% pues ya viene casi a ser prácticamente nada. Entonces lo que dice esta persona de la OMS, de la Unión Europea, tiene sentido. Sin embargo, por ejemplo, en España hay regiones en las que se están endureciendo las medidas de, de seguridad sanitaria, que se refiere más bien en concreto pues a que hay más confinamiento y más penalización por no usar cubrebocas en la calle, por ejemplo, lo cual me parece un poquito contradictorio. ¿Por qué la OMS, que es, digamos, la entidad oficial mundial, eh, según sus números, establece que el peligro del SARS-CoV-2 es muy bajo, muy, muy bajo? Y por otro lado, en algunos países y regiones, las medidas se están endureciendo. La verdad es que no entiendo por qué. Alguna explicación debe tener, ¿verdad? Pero yo no la sé. Bueno, dejemos eso y vamos a verlo. Quedamos en hacer un ejercicio, ¿verdad? Quedamos en hacer un ejercicio de cálculo del impuesto sobre la renta. A ver, vamos a ver. Que era, creo que era este, ¿no? Con un salario de 1,100 pesos, salario semanal de 1,100 pesos, con un día de trabajado en día festivo, al que le correspondían 2 días, ¿cuál sería el salario
más bien, ¿cuál sería la retención? Que es el objetivo de todo esto, ¿verdad? Conocer cuál es la retención de impuestos sobre la renta de los trabajadores. Alguien hizo el ejercicio, ¿qué resultados obtuvieron? ¿Alguien pudo resolver o hizo el ejercicio? 1,100 semanales con un día de festivo trabajado. Ese era el planteamiento. ¿Sí? ¿Alguien pudo resolverlo? Bueno, si no, sí, adelante. ¿Alguien iba a hablar? Profe, no sé si Sí. esté bien, pero en el importe de los días festivos y de los días festivos trabajados extintos me dio 425.10, pero no sé si esté bien. A ver, vamos a ver. Vamos a verificarlo ahorita. Ese es 425.10. Así. Bueno, vamos a empezar a hacerlo. Entonces, primero determinamos el salario diario, ¿verdad? Que es dividir el salario semanal que es el dato que nos dan entre 7. 6 o 5 días de trabajo y los días de descanso que corresponden. La semana siempre tendrá 7 días. Entonces, el salario por hora será aunque bueno, en este caso no interesa, pero eh, de tomo lo vamos a obtener. Se decían 22.45. Ahora, ¿cuál sería la evaluación de el pago relacionada con los días de trabajo prestados? ¿Cuál sería la cantidad de importe de días de festivos trabajados? Pues sería los 2 días multiplicado por el importe del salario diario. Serían 314.29. Es decir, recuerden que por un día de trabajo, un día festivo de trabajado, el pago son 2 días de salario normal. Entonces serían 314. Los 425, ¿cómo los obtuviste? ¿Cómo obtuviste los 314.29? Tal vez sean 425.10 entre 157.14. 2, no. No.
Parece que todo dependió de cómo sacaste el salario diario, probablemente, cómo lo calculaste. Pero bueno, el resultado sería este. 1100 entre 7 nos da 157.14 y eso es lo que nos va a servir de base para saber cuántos son 2 días de pago por días festivos trabajados. Entonces multiplicaríamos 157.14 por 2 y eso nos da 314.29. Entonces el resultado correcto serían 314.29. Bueno, habíamos establecido que trabajo en días de descanso para trabajadores de salario mínimo están exentos al 100% y para los demás trabajadores están exentos al 50%, pero hay un tope de 4.959.50. En ese caso, pues la cantidad está muy por abajo del tope, ¿verdad? Por lo que quedarían la parte exenta sería el 50%, que sería esa misma cantidad entre 2. 157.14 corresponde a un salario diario. Y el otro pues es una cantidad igual, ¿verdad? 614.29 entre 2 y nos da 157.14. La parte exenta son 157.14 y la parte grabada son 157.14. Eso sería, bueno, ahí ya podríamos determinar entonces la base de cálculo del impuesto sobre la renta, que sería sumar los 1.100 de salario más la parte grabada, que sería 1.100 más 157.14. Todos están, ¿les queda claro cómo llegamos al ingreso grabado? Que sería 1.257.14. Y ahora vendría el cálculo del impuesto, que sería al ingreso grabado le restamos el límite inferior. No, entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? Profe, Es que queda en el nivel anterior, ¿verdad? profe, Sí, adelante. entonces para los que cuentan con salario arriba del salario mínimo, Ujú. solo es el 50% De del importe de exención. días festivos, se exenta, ¿no? Así es. Ah, ok, gracias. Sí. Y Bueno, para los del entonces, salario mínimo se exenta al 100%. los de salario mínimo en este caso sí es el 100%. Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a terminar esto y vamos a intentar otros ejercicios ya incorporando los otros conceptos. El otro concepto que serían las horas extras. Y podríamos agarrar, bueno, aquí está en el nivel anterior, entonces es 8. Es decir, no está en el nivel en el que lo escribí, sino en el anterior. Y entre 1148.41 a 2.259.72, que es. Pero bueno, como ya tengo algo ahí, pues ya simplemente lo ajusto. El límite excedente sobre el límite inferior son 1.108.73. El impuesto sobre el excedente sería multiplicar los 1.108.73 por la tasa, el porciento para aplicarse sobre el excedente límite inferior, que son 6.40. Da 7.96. La cuota fija que le corresponde son 2.87. Entonces, el ISR retenido es de 73.83, que es sumar estas dos columnas, ¿verdad? 73.83. ¿Cuánto le toca de subsidio? Entonces tenemos que ir a la tabla de subsidio y ubicar
el ingreso grabado, que son 1,257,14, para ver cuánto le corresponde de subsidio. $1,257. Estaría en este nivel, ¿verdad? Entre 1,228,58 y 1,433,32. Le tocan 67,83 de subsidio. Ay, perdón. 67,83. Uf. 67,83. Ahora sí. El subsidio es lo mismo que el ejemplo anterior. 67,83. ¿Y cuál es? Como el ISR es mayor que el subsidio, entonces lo que nos da es la diferencia a retener, menos 67,83, 6 pesos. La retención es de 6 pesos, considerando la disminución del subsidio que le corresponde. Bueno, ese sería el resultado. Ya les queda, bueno, hay que hacer varios ejercicios, ¿verdad? Para que quede ya bien establecido cuál es el procedimiento. Pero sí queda claro cada paso. ¿O hay alguna duda para que nos lo expliquemos con mayor detalle y con mayor detenimiento? ¿Todos vieron cómo llegamos a este resultado de 6 pesos a retener? ¿De dónde se obtuvieron? ¿Cómo lo fuimos calculando? ¿Hay alguna duda o Sí, comentario? profe, ¿Todo bien? pero sí, pero podemos hacer más ejercicios. Sí, claro que sí. Porfa. Sí, claro. Vamos a hacer, retomando el ejercicio anterior, bueno, que tenemos aquí arribita, que ya habíamos hecho la vez anterior. Vamos a considerar qué pasa si a este salario mínimo, además del pago por días festivos trabajados, tuviera horas extras y que las horas extras en total fueran 12, con lo cual eh, las primeras 9 horas que para el caso del salario mínimo están exentas serían, a ver, 12 días, 9 días exentos, 9 días, perdón, eso son horas. A ver, otra vez, horas, por aquí estaba, horas. Ahora sí. Entonces serían 9 horas exentas y las 3 restantes estarían grabadas. Serían 3. Entonces ya 9 y 3 son las 12 horas en total. Para un trabajador que gana 141.70, que es el salario mínimo. ¿Sí? Voy a borrar el de abajo para que no nos confunda. Voy a borrar el pizarrón. Entonces, el planteamiento es este. Con un salario mínimo, una persona que trabaja 12 horas extras en la semana y trabaja un día festivo, ¿cuánto sería su retención? ¿Cuál sería su retención? A ver, intenten hacer el ejercicio o quieren que, bueno, lo vamos haciendo, ¿no? Poco a poco, para que, perdón, esto es aquí. Total de horas extras son 12, ahora sí.
Total de las extras exentas son 9 y total de horas grabadas son 3. Esto es lo que vamos a conocer, los importes. Ahora sí ya. Ahora sí ya está bien planteado. Entonces, un salario mínimo con 12 horas extras exentas y un día de trabajo, un día de festivo trabajado. ¿Cuál sería la retención? Aquí podemos considerar que de entrada se establece que todo lo que se pague al salario mínimo está exento, pero hay algunos rubros, como el de las horas exentas, como que ya habíamos visto, que las horas extras que rebasen el límite de las 9 sí están grabadas inclusive para trabajadores con salario mínimo general. Es decir, a partir de la hora 10 sí está grabada y está grabada al 100%. Entonces, vamos a empezar a hacer los cálculos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuantificar cuánto es el importe de la mitad de las primeras horas extras, porque en este caso del salario mínimo, las 9 horas extra están exentas, ¿verdad? Aquí le habíamos puesto la mitad porque sería el caso para los trabajadores que rebasan el salario mínimo, pero para los trabajadores de salario mínimo, todas las horas exentas, de todas las 9 horas extras, que son hasta las 9 horas que establece la Ley Federal del Trabajo, están exentas. Entonces, ya cuantificamos el salario por hora, que sería dividir el salario diario entre 7. Entre 8, perdón. Entre 8, ¿no? Este sería el cálculo para conocer cuántas horas, cuánto cuesta la hora, cuánto se le paga por hora al trabajador. Es el salario diario entre 8, asumiendo que es una jornada de 8 horas, que es la jornada laboral que establece la Ley Federal del Trabajo. Bueno, entonces ya quedamos que todas las horas, las primeras 9 horas para un trabajador de salario mínimo están exentas. Entonces calcularíamos que 9 horas, pero se pagan al doble, ¿verdad? Entonces, estas horas extras pagadas al doble serían el equivalente a 35 horas. A 35 pesos, ¿verdad? Vamos a darle el formato correspondiente. Ahora sí. Las horas dobles son a 35.43. Entonces calculamos cuánto vale la hora doble para el caso de las primeras 9 horas, que se pagan al doble. Ahora vamos a multiplicarlo por el número de horas para saber cuánto fue el importe pagado por las primeras horas extras. Ok. A ver, G8, J8. Ah, se metió aquí un... Ah, el 2. Esta máquina. Ahora sí. Otra vez. Bueno, ahí quedó. Entonces multiplicamos 17.71. Lo multiplicamos por 2 y luego lo multiplicamos por el número de horas y nos da el importe de las primeras 9 horas extra. Aquí no es la mitad, como dice el rubro, sino es el total de las horas que se consideran extras, digo exentas para el trabajador de salario mínimo. Y esos son 318.83. Otra vez, entonces, salario por hora al doble, multiplicado por 2 y multiplicado por el número de horas extra trabajadas dentro de las primeras 9, que son 9 en este caso. 318.83.
¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces nos falta considerar, eh, aquí no hay una segunda mitad de horas extras grabadas, en el caso del salario mínimo, sino vamos a calcular las horas extra grabadas que exceden a las primeras 9. Que sería multiplicar el salario por hora. Sabemos que se paga triple, entonces el valor de la hora al triple sería de 53.14. 17.71 por 3 nos da 53.14. Y ahora lo multiplicamos por las horas extra grabadas, que son 3. Y eso nos da 159.41. Ese es el importe de las horas extra que están grabadas que exceden a las primeras 9. Entonces ya calculamos el importe de las horas extra. Vamos a calcular el importe de los días festivos trabajados. ¿Cómo lo calculamos? Si trabajó un día, le corresponden 2 días de pago, por concepto de día festivo trabajado. Entonces, para calcular el importe, debemos conocer, bueno, tomamos el salario diario y ese lo multiplicamos por 2. Y eso ya corresponde a 2 días adicionales, que es el pago de los días festivos trabajados. Pues ya tenemos, pero bueno, recordamos que de los días trabajados, una parte está exenta. Para los trabajadores del salario mínimo está exenta al 100%. Y para los otros trabajadores está exenta al 50%. Entonces, ¿cómo sería el cálculo aquí? La parte exenta sería completamente el importe de los días trabajados. Y no había parte grabada de días trabajados, días festivos trabajados. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el impuesto sobre la renta que le toca? Que como es un trabajador de salario mínimo, más bien, como les comentaba, el cálculo se hace no para saber cuánto se le va a retener, sino cuánto se le va a entregar por concepto de subsidio. Pero para eso tendremos que hacer lo siguiente. Aunque sabemos que el salario mínimo está exento de impuestos, para efecto de calcular el subsidio sí lo debemos considerar. Entonces, ¿qué tomaríamos en cuenta? El salario diario y la parte grabada de las horas extras. Eso es lo que tendríamos que considerar. Solo esos dos conceptos son los que tendríamos que considerar. La parte exenta, el salario mínimo que es semanal, y el importe de las horas que están grabadas, las que exceden a las 9 horas que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, nuestro ingreso gravable, ¿cuál será? Sería la suma de el salario semanal más el importe de las horas extra grabadas que exceden a las primeras. Son los únicos conceptos que vamos a considerar. Todo lo demás está exento, ¿no? Tenemos 318.83 que están exentos y 283.40 que también están exentos. Todo nuestro cálculo sería sobre 1151.31. Y a eso ya le aplicamos la tabla. Sí queda aquí, sí queda en este nivel, ¿verdad? En el segundo nivel, que sería, entonces, procedemos al cálculo. El excedente
sobre el límite inferior. Tomamos los 1151.31 menos el límite inferior de la tabla. Nos da 1002.90. A ese excedente sobre el límite lo multiplicamos por el porcentaje sobre el excedente, que son 6.40, y nos da un impuesto sobre el excedente de 64.19. La cuota fija que le corresponde es de 2.87 y el ISR retenido es de 64.19 más, perdón, 64.19 más 2.87. Y esto nos da 184.21. No, ahí me equivoqué. A ver, más fácil. Ahí está, 67.06. Ese es el impuesto sobre la renta calculado sobre los 1.151.31, que es nuestro ingreso grabado. ¿Cuánto le toca de subsidio? Vamos a ver cuánto le toca de subsidio. Nuestro ingreso grabado, el que debemos buscar en la tabla, son 1.151.31. Entonces, lo vamos a checar. 1.151 queda en este nivel, entre 1.433.33 y 1.638.07. Le tocan 58.38. Entonces, quedaría así. Pues no queda diferencia entre gastos, sino sí le retienen, ¿no? Hay un pequeño detalle que les quiero comentar. Me voy con la finta porque ha ocurrido algo que no había pasado de mucho tiempo. La tarifa del impuesto sobre la renta, después de algo así como 10 años, se actualizó. Entonces, por un lado se actualizó. Eso hace que el impuesto sea menor, pero por otro lado, la tabla de subsidio también lleva, esta tabla de subsidio lleva muchos años sin actualizar. Entonces, como el salario mínimo cuando se estableció esta tabla de subsidio era de 60 pesos, algo así, entonces estas cantidades van quedando desfasadas porque ya el salario mínimo es de 141.70, es más del doble de lo que era cuando se estableció la tarifa. Por eso ahora el beneficio para los trabajadores de salario mínimo es inferior al que era en otros años. Inclusive en este ejemplo, pues se le retiene con apenas un ingreso adicional de 159 pesos. Su beneficio del subsidio disminuye mucho, aunque también al haber actualizado la tarifa para el cálculo del impuesto sobre la renta se actualizó, y eso es benéfico porque aumenta los niveles del mínimo y el máximo de cada fila. Eso es benéfico, pero se compensa con el efecto de que tienen menos subsidio, por esta razón que les digo, que no se ha actualizado la tarifa del subsidio. Sí, adelante. Ya me atoré en lo del ISR antes del subsidio. El ISR de los 1.151.31 es de 67.06, ¿no? Ajá. Del ISR retenido. Sí. ¿Cómo sé qué cantidad de subsidio le va a tocar? Es que no lo encuentro en la tabla, pero bueno, tengo la tabla, pero no bueno, entiendo. Vamos a ubicar 1.151.31 en la tabla, ¿sale? Ah, ok. Sí, es el ingreso grabado. No me baso en el ISR, me baso en el ingreso grabado. Sí, es el mismo ingreso grabado, exactamente. Y lo ubico en la tabla. Exactamente, y nos da 58.38. Ah, sí, ya.
Sí, exactamente. Sí, profe. Ok, bueno, y nos da una referencia. Va a tener. Les digo que yo estaba segurísimo de que iba a salir subsidio a entregar, pero es estos dos efectos que les comento, ¿no? Que la tarifa se actualizó, pero la tarifa de subsidio no, y desde hace muchos años. Entonces el resultado es que ahora hay un menor beneficio de subsidio. ¿Y qué es este subsidio al empleo? Se llama. Todo vamos a suponer que en una nómina aparece una cierta cantidad de subsidio. Vamos a suponer que entre todos los trabajadores se les paga 400 pesos de subsidio en una nómina semanal. ¿Qué hace el patrón con ese subsidio? Cuando haga el cálculo de sus impuestos, de su impuesto, sí, adelante. Sí, adelante. En el subsidio de 58.38 corresponde para salarios de 1,433 a 1,638, pero el ingreso grabado de acá de este ejercicio es de 1,151, ¿no? Ah, ok. ¿Cuánto sería el subsidio entonces? Quedaría entre 1,086.20 a 1,200, que correspondería a 74.83 de subsidio. 74.83. Ok. Ah, bueno. Entonces sí se le tocaría una cantidad de entregar, pero muy poquito. Muy poquito. Sería esto menos esto. Así quedaría. Diferencia entregar 7.77. Sí, ¿no? Sí. Ok, así sí, así estaría correcto. Sí me equivoqué la fila. Pero bueno, de todos modos es muy poquito. Antes, lo que pasa es que, como les comento, aumentó el salario mínimo y por consiguiente ya al ubicarlo en la tarifa de subsidio, pues ya queda en un nivel superior al que estaba hace 8 años, por ejemplo, ¿no? O 5 años, o hace 3 tan solo, ¿no? En 2018 el salario mínimo era de 88 pesos y fracción. Ahora está en 141. Pues ya casi lo duplica. Bueno, eso está muy bien, pero bueno, al final de cuentas, el aumento del salario siempre será mejor que cualquier otro tipo de prestación, pero sí ha disminuido en el cálculo, el subsidio que se entrega es menor. Pero bueno, vamos a suponer, entonces les explicaba, ¿qué pasa con este subsidio? Decían, un ejemplo hipotético, en una nómina semanal a diversos trabajadores se les entrega subsidio y vamos a suponer que suma 400 pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese subsidio? Al calcular sus impuestos, el impuesto sobre la renta, a cargo del patrón, al hacer su cálculo de impuestos, vamos a suponer que resulta un impuesto de 3,000 pesos. Ese subsidio de 400 lo puede restar del impuesto que va a pagar. En el ejemplo serían 3,000 menos 400, serían 2,600. Para eso sirve el subsidio, para aplicarlo directamente al pago de impuestos sobre la renta. Y puede ser aplicado tanto al pago del impuesto sobre la renta a cargo del patrón como de las retenciones. Nuevamente con este ejemplo, si en la misma nómina, en una nómina se entrega subsidio por 400 pesos y se retiene impuestos sobre la renta a los trabajadores, a otros trabajadores por 1,600, pues la diferencia de 1,200 es lo que se tendría que pagar, no los 1,600 completos, sino que siempre se disminuye el subsidio, ya sea por al impuesto sobre la renta que tiene que pagar el patrón o al impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores. Entonces, este es el mecanismo mediante el cual se aplica el subsidio. Disminuye el impuesto sobre la renta a cargo del patrón o por concepto de retenciones. Esa es la importancia del subsidio. De manera que hay nóminas en las que las retenciones de unos trabajadores se pagan con los subsidios de otros, o cuando menos en parte.
y ya el importe neto que se paga pues es inferior al determinado de retenciones completas en una nómina. Bueno, para eso sirve el subsidio, ¿no? Entonces, es un comentario al margen. Vamos a intentar otro ejemplo, porque me parece que este cálculo es recurrente. Cuando hagan nóminas, pues siempre va a ser lo mismo, ¿no? O sea, siempre será determinar el ingreso grabado de acuerdo a los diferentes componentes del salario y sus prestaciones y aplicar al ingreso grabado, pues la tarifa del impuesto sobre la renta y la tarifa del subsidio. Esto solo es aplicable a trabajadores que tienen con los que se tiene una relación laboral. Porque recuerdan que veíamos algunos trabajadores, más bien algunas personas cuyo ingreso se podía asimilar a salarios, como las personas que perciben honorarios, pero solo es en cuanto al cálculo del impuesto, no en cuanto a la relación laboral. Eso no afecta a la relación laboral, es decir, la relación de prestación de servicios, ¿no? Si es una relación laboral, continúa así, pero si es una relación profesional de servicios personales independientes, continúa de la misma manera, solo cambia en la parte en la que se calcula una retención a quien presta el servicio. En el caso de los honorarios, se puede establecer una periodicidad de pago variable, ¿no? Pero generalmente es a un mes o a 15 días. ¿Qué pasa en el caso de el cálculo del ISR de asimilables a salarios? Pues que la única diferencia es que no se aplica subsidio en esos casos. Hace muchos años sí se estaba considerado el subsidio para los asimilables a salarios, pero después ya tiene un rato que se quitó, de manera que el subsidio es exclusivo para los trabajadores que tienen una relación laboral de subordinación. Es decir, para aquellos trabajadores que están inscritos en el seguro, se les paga el Infonavit, etcétera. Y para los demás prestadores de servicio que son independientes, pues no aplica el subsidio. Y el proceso de cálculo pues es muy similar, solo que variaría el periodo de pago, que pues les repito, algunos lo hacen quincenal y otros mensual, pero eso es variable. Eso es de acuerdo a cómo se haya establecido la relación de trabajo. Bueno, para este ejemplo ya a todos les quedó claro cómo llegamos a los 7.77 de diferencia integral de subsidio. Y en este caso fue entregar. Vamos a intentar otro ejemplo para que lo hagan de una vez. Voy a ponerlo aquí. Vamos a suponer un salario semanal de 1,900 pesos. $1,900. Vamos a suponer que hubo 10 horas extra de trabajo. Y que también trabajó un día, por el cual se le pagaron 2 días de salario adicionales. Entonces, con este planteamiento, pues vamos a calcular el subsidio, más bien la retención que le corresponde. Retención o subsidio, que seguramente será retención. Bueno, empiecen a resolverlo y ya me dicen, aquí eran 10 horas. 10 horas. Entonces son 1,900 semanales, son 10 horas
con un día trabajado en día festivo. Entonces, ¿cuánto sería la diferencia entregar o la diferencia retener? Que debe ser diferencia retener, pero bueno, ya ustedes lo van a calcular. Pues me avisan cuando terminen, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, profe. Ah, ok, gracias.
Listo, profe. A ver, ¿cuánto salió? Una diferencia a retener de 236.21. 200. 36.21. Perdón, es que ando con problemas con la máquina. Otra vez, por favor, si me haces favor. 206. 236. 36.21. Así es. Ok. Pues ahorita lo hacemos. ¿Alguien más tiene otro resultado? ¿Alguien más que haya hecho, que le haya dado otro resultado? Bueno, vamos a iniciar a resolverlo. Primero, el salario diario que nos va a permitir calcular las prestaciones y de ahí, bueno, las partes que están grabadas y exentas. Entonces sería 1900 entre 7. Eso nos da un salario diario de 271.43. El salario por hora es de 271.43 entre 8 y nos da 33.93. Bueno, vamos a empezar a evaluar las horas extra. Es un trabajador que gana más del salario mínimo y por consiguiente las horas extra, las primeras 9 están grabadas al 50% y las horas extra que rebasan las 9 están grabadas al 100%, es decir, no, dicho de otro modo, pues la exención es 0%. Con eso vamos a determinar entonces qué es. Dividir, primero hay las horas exentas parcialmente son 9.
Y las horas que exceden a las 9 es una. Bueno, en este caso, aunque aquí el rubro dice horas extra exenta, pues sabemos que una parte está exenta y otra grabada, ¿no? Dentro de las primeras 9. Y las que rebasan las 9, pues todas están grabadas al 100%. Aquí es donde aplicamos estos encabezados, ¿no? Para los trabajadores que rebasan el salario mínimo, la primera mitad de las 9 horas extras están exentas. ¿Y eso cómo lo podemos calcular? Pues puede ser, podríamos empezar por aplicarle al salario diario el doble, que es el valor que tiene la hora extra, que está dentro de las primeras 9. Y luego lo multiplicamos por el número de horas extra. Que en este caso son 9 horas, ¿verdad? Es decir, salario diario por 2 por J10, que es el número de horas extra, pero en este caso son a la mitad, porque la otra mitad, una mitad está exenta y la otra está grabada. Entonces, esto dividido entre 2. Es el importe de la mitad de las primeras 9 horas extras que están grabadas, digo, exentas. Y pues las otras horas extra grabadas pues sería otro tanto, ¿verdad? 305.36. Esa sería la otra parte. Ahora, de la hora extra que supera las 9, que está grabada al 100%, ¿cómo se evaluaría? Pues sería multiplicar el salario por hora, pero ahora por 3 y por el importe de la hora extra, que serían 101.79. Hasta aquí quedó claro cómo llegamos a estas cantidades. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. ¿No voy rápido? Bueno, entonces ya sabemos cuánto es de las primeras 9 horas, cuántas están exentas y cuántas están grabadas. Y también cuánto corresponde a las horas extra que exceden a las 9, que están grabadas todas. Ahora vamos con los días de descanso. ¿Cuál es el importe de los días festivos trabajados? Solo el multiplicar el salario diario por voy a multiplicar aquí directamente por los 2 días, son 542.86. ¿Qué parte está? ¿Puedo volver a repetir ese paso? ¿De cómo tenemos los 542.86? Sí, por favor. Claro que sí. Entonces tenemos que saber, bueno, sabemos que le pagamos 2 días por el día festivo trabajado. Su salario normal, que ya está comprendido aquí en el salario semanal, más otros 2 días, el equivalente a otros 2 días. ¿Qué hacemos para calcularlo? Bueno, multiplicar el salario que se le paga por día por 2, simplemente, ¿no? Que serían los 271.43 por 2 y nos da 542.86. Ahora sí quedó más claro. Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Bueno, ahora, ¿qué parte exenta y qué parte está grabado? ¿Qué nos dice el artículo, las resoluciones 1 y 2 de la ley de impuesto sobre la renta en el artículo 93? Que para trabajadores de salario mínimo, todo está exento,
Y para los otros trabajadores, el 50% está grabado o el 50% es exento, como se quiera ver. Bueno, eso quiere decir que de estos 542.86, la mitad está exenta. Dividimos entre 2. Y la otra mitad, pues está grabada, que serían otros 271.43, ¿verdad? Entonces ya cuantificamos las prestaciones que tiene esta persona que recibe 1,900 salario semanal y tiene estas prestaciones adicionales. Vamos a calcular cuál es el ingreso grabado. Pues vamos a tomar el ingreso grabado de cada concepto, ¿no? De horas extras están grabadas la mitad de las primeras 9 y la hora que excede a las 9, ¿no? Que serían 305.33 y 101.79. Y de los días festivos trabajados, tomaríamos la parte grabada, 271.43. Eso se lo sumamos al salario semanal y eso nos da el ingreso que vamos a grabar. Entonces vamos a hacer la suma, que sería sumar las horas, el salario semanal, más el importe de las primeras 9 horas extra que están grabadas, más el importe de las horas extra que rebasan las 9, más el importe de los días festivos trabajados que están grabados. Sí, sí se aprecia cuáles son los conceptos que vamos a sumar. ¿Puede volver a repetirlos, por favor? Claro que sí. Bueno, empezamos. ¿Qué tenemos que sumar? Las partes grabadas que ya determinamos, ¿no? Empezando por el salario semanal. Ahí todo está grabado. Luego, de las horas extras que vamos a tomar, recuerden que dentro de las primeras 9 las dividimos en 2. Una parte, la mitad está exenta y la mitad está grabada. Tomamos la parte que está grabada y de esta hora que rebasa las 9 horas, también la tomamos para considerarlas dentro del ingreso grabado. En cuanto a los días festivos, sabemos que pagamos 542.86 y que la mitad está exenta y la mitad está grabada. Entonces vamos a tomar solo las partes grabadas de los conceptos de estas dos prestaciones, horas extras y días festivos trabajados. Y se los vamos a sumar al salario semanal para obtener el salario grabado. Entonces, tenemos el salario semanal más el importe de las primeras horas extra grabada, más el importe de las horas extra que rebasan las primeras 9 y el importe de los días festivos que están grabados. Son cuatro columnas, 4 importes que vamos a tomar. Ahora sí quedó un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Ok, entonces esto nos da 2.578.57. Permítame, estoy recibiendo una llamada. Sí, bueno. No, está equivocado, señor. Sí. Bueno, ya regresé. Entonces nos da aquí 2.578.57. Vamos a ver en qué nivel de la tabla queda. Quedaría en este nivel, ¿verdad? En el quinto nivel, entre 2.573.56 y 3.081. Yo para facilitar el cálculo, pues nomás lo muevo aquí, ¿no? Nomás lo muevo. Pero ustedes, bueno, dependiendo de cómo hagan el cálculo, pues ya ajustarán. Ok, ahí quedaría.
Bueno, ya determinamos cuál es el ingreso gravado y vamos a proceder a calcular el impuesto sobre la renta que le corresponde. Entonces, decimos que de los 2.587.57, que es el ingreso gravado, le vamos a restar el límite inferior. Otra vez. Entonces, del ingreso gravado le restamos el límite inferior. Nos da 5.01. Ahora, el impuesto sobre el excedente, que es multiplicar este excedente de 5.01 por el porcentaje que aparece en la tabla. Esto lo multiplicamos por el porcentaje sobre el excedente que aparece en la tabla, que son 17.92. Ahí están los 90 centavos. La cuota fija es de 235.34. El ISR que determinamos es la suma de esos dos. 236.24. Bueno, ahora vamos a ver. A 2.578.57, ¿cuál es el subsidio que le corresponde? Vamos a ubicar 2.587.57 en la tabla de subsidio. Pues queda en cero, ¿no? Le toca cero de subsidio. Y por consiguiente, el ISR retenido es el que calculamos previamente. Son 236.24. Todos entendieron cómo llegamos a los 236.24. ¿Sí? ¿O hay alguna duda, comentario? Ahora es el momento. Profe, yo me perdí en el excedente sobre el límite inferior. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo todo. ¿Sale? El excedente sobre el límite inferior. Ya ubicamos a los 2.578.57 en el nivel 5, ¿verdad? Aquí, esa es la línea que vamos a considerar. Entre 2.573.56 y 3.081.26. Entre esos dos números se encuentra nuestro ingreso gravable, que son 2.578.57. Bueno, partiendo de ahí, ¿cuánto es el excedente sobre el límite inferior? Tenemos que restar los 2.578.57, que es nuestro ingreso gravable, le restamos el límite inferior, para eso nos vamos hasta al principio, y le restamos los 2.573.56 y nos da 5.01. Ahora sí, ¿ya viste de dónde salió? Sí, profe. Ok. Bueno, el siguiente paso es obtener el impuesto sobre el excedente. De estos 5.01, vamos a tomar una parte de acuerdo al valor que tenga en la tabla el porciento sobre el excedente. Entonces, a los 5.01 lo vamos a multiplicar por el porcentaje que aparece en la cuarta columna, que son 17.92. Nos da 0.90. Ese es el impuesto sobre el excedente. La cuota fija, pues nada más la reproducimos aquí, que es la que aparece aquí en el quinto nivel, 235.34. Y el ISR retenido, pues es la suma de estos dos, del impuesto sobre el excedente más la cuota fija.
Así quedaría. Punto 90 más 235.34 nos da 236.24. Y como el subsidio ya vimos que toca cero, el impuesto a retener pues son los mismos 236.24. Ahí quedó. Bueno, vamos a hacer ¿alguna duda aquí? No, profe, ya ninguna, gracias. Ok, vale, bueno. Vamos a calcular para un trabajador vamos a suponer que gane 6,000 pesos. $6,000 semanales. Perdón. Semanales. Más o menos quedaría en ese nivel. Bueno, para un trabajador que gana eso y que trabaja en domingo, ¿cuál sería el importe de lo que se le pagaría? ¿Cuánto se le pagaría por concepto de lo que se llama prima dominical? Pues aquí quedaría prima dominical. ¿Cuánto era la prima dominical? ¿Recuerdan cuánto era de prima dominical? Las personas que trabajan en domingo, porque así se contrataron, no reciben el importe de días trabajados en días festivos, sino que la prestación se llama prima dominical. Se establece en la Ley Federal del Trabajo que debe haber cuando menos un día de descanso y que ese descanso se procurará que sea en domingo. Y si no es en domingo, entonces, y si por razones de la naturaleza del trabajo se trabaja en domingo, pues entonces se le debe pagar una prima dominical que debe ser de el 25%. Vamos a suponer que ese trabajador solo recibe como prestación la prima dominical, que sería de su salario diario, aquí tendría que ser sobre su salario diario. Vamos a calcularlo rápido, así. Su salario diario son 857.14, que es dividir 6,000 entre 7. Su salario por hora son 114, que es dividir los 857.14 entre 8. Pero bueno, nos interesa el salario diario para poder calcular su prima dominical. Entonces, la prima dominical sería multiplicar su salario diario por el 25%, que es igual a 0.25, y eso nos da esta cantidad. 214.29 de prima dominical. ¿Y cuánto está grabado y cuánto está exento de la prima dominical? Vamos a ver. La prima dominical, si lo logro, a ver, aquí está. Dentro de las gratificaciones, recuerdan que dentro de las gratificaciones, la principal pues son el aguinaldo, pero dentro de la fracción 4, como rubro general de gratificaciones, se encuentra la prima dominical. Y aquí nos marca que la exención es de un salario mínimo general y el excedente está grabado. Vamos a considerar esto en el cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Cuánto sería un salario mínimo? Un salario mínimo serían los
141.70. Uf. $141.70. Esa sería la parte exenta del salario de la prima dominical. Salario mínimo. Y la parte grabada, ¿cuál sería? El restante, Así es. Sería la diferencia de estos dos, ¿no? 214.29 menos 141.70. 72.59 estarían grabados. profe, ¿Sí? ¿esto aplica para trabajadores con salario mínimo y con trabajadores mayores al salario mínimo? ¿O también difiere? Eh, la prestación, cuando se establece de manera general que los trabajadores de salario mínimo, las prestaciones calculadas sobre un salario mínimo están exentas, aquí entraría esa exención, porque además ya está implícito aquí, ¿cuál es el salario diario de un salario mínimo? Pues 141.70. Aunque lo consideras grabado, el resultado sería 141.70 menos un 141.70, aquí sería cero. Digamos que, aunque para empezar, se establece de manera general que todas las prestaciones de salario mínimo están exentas. Pero si te equivocas y lo consideras grabado, saldría igual, porque la exención es de un salario mínimo, justamente. Digamos que en esa exención ya está implícito la exención para todas las prestaciones, bueno, para las primas dominicales calculadas sobre un salario mínimo. Es decir, si es un salario mínimo, está exento. En resumen, está exento si es un salario mínimo. En la medida en que rebase esa cantidad, pues va aumentando la parte grabada. Entonces solo se grabaría el 25%. Del mínimo, pues lo que pasa es que siempre si haces esta cuenta, si este no fuera el caso de un trabajador de 6,000 pesos, como establecimos aquí, sino de un salario mínimo, esta cuenta sería 141.70 menos 141.70. Y la prima dominical grabada, pues sería cero. ¿Ves? Con lo que se cumple que la prestación llamada prima dominical, pues grabada, pues es cero. Porque No calculada sería, sobre... por ejemplo, bueno, la prima dominical. Para el día domingo, supongamos que el salario que gana el salario mínimo, ¿no? Son 141. El 25% de eso es igual a 35.425. Es la prima dominical más 141 del salario mínimo para el domingo sería de 177.125. Está rebasando los 141.70 del salario mínimo, entonces no se grabarían los restantes 35. No, mira, aquí lo estoy haciendo, mira, justamente tenemos aquí arriba un ejemplo de salario mínimo. ¿Cuál sería la prima dominical? Serían los 141.70 por el 25%, ¿verdad? Por punto 25. Esa sería la parte, esa sería la prima dominical, 35.43. Y si la parte exenta es un salario mínimo, o sea, 141.70, la diferencia pues te da negativa. Es decir, que la prima va a ya. Sí, queda cero. ¿Sí? Ahí quedaría el ejemplo. profe. Ok, bueno. Ok, Entonces, sí, gracias. Bueno, entonces en este caso, como ya no, bueno, sí nos da tiempo, ¿no? Intenten hacer el cálculo del ISR correspondiente a este caso. ¿Cuál sería el ingreso grabado para este caso cuando son 6,000 pesos de salario semanal?
y porque tiene una sola prestación que es la prima dominical. ¿Cuánto sería el ingreso grabado? Bueno, calculen el ISR a partir de ahí, a ver si da tiempo. Profe, ¿Sí? ¿no tiene horas extra? No, así vamos a suponer que sea la única Ok. prestación. Tampoco días festivos, ¿verdad? No, nada, nada más que la prima dominical.
Bueno, ¿cómo vamos? Pues, ¿qué les parece si lo revisamos la próxima ocasión, la próxima sesión? Ya se nos agota el tiempo. Entonces nos vemos el próximo jueves. El examen, ¿les parece que lo hagamos el próximo martes? Aprovechando. El examen, Sí, profe. examen parcial. Sí, profe. Sí, profe. bueno, favor. pues nos vemos el jueves y bueno, afinamos esos detalles. Sale, pues. Gracias, profe. Perfecto, gracias. Estén bien. Hasta luego, que tengan buen día. Igualmente, buen día a todos. Hasta luego, profe. Buen día. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias.